Un saludo cordial. Les traemos las últimas noticias. Analizan cuál fue el poder real de Arturo Murillo, dentro del gobierno de facto de Áñez. Hace unas horas, se enfrascaron en una polémica, Rafael Quispe y José María Cabrera. El primero fue director del Fondo Indígena y el segundo procurador general del Estado, dentro del gobierno de facto. El Tata Quispe, al tiempo de referirse a Murillo, lo llamó mostrenco, describiéndolo como una persona que tuviera mucha habilidad en las palabras, pero con pocos resultados en sus acciones. En contraposición, Cabrera señaló que Murillo tenía una gran influencia y poder en el gabinete, ya que logró su destitución inmediata, a solo simple sugerencia a Áñez. Escuchemos un extracto de la entrevista. Pero no ha hecho absolutamente nada. Para mí, como yo lo he manifestado, por eso se vengó cuando estuvo como director. Le dije, ¿cómo es posible que un mostrenco puede ser, pues, ministro de gobierno, ¿no? ¿Cómo es posible que los generales que han estudiado, todos los comandantes se cuadren ante un mostrenco? Yo creo que eso es consecuencia pagado, hermana Jimena. Entonces, ¿usted no cree que él era un hombre poderoso? Si no, pues hubiera entrado a la embajada, hubiera hecho lo que tiene que ser el ministro de gobierno. No lo ha hecho. Para mí no ha sido un hombre con mucha influencia ni con mucha nada, sino ha sido un tipo que hablaba mucho y hacía muy poco. Doctor José María Cabrera, usted que fue procurador, que tuvo problemas también con Arturo Murillo, ¿cuál era su poder real según usted? Jimena, primero aclarar de que los inconvenientes que uno ha podido tener en el ejercicio de la función pública no son de ninguna manera personales. Yo no lo conocía antes y no tengo ninguna relación personal con el señor Arturo Murillo, y los acontecimientos son de conocimiento público del país. Yo mismo me encargué, por responsabilidad con los intereses del Estado que uno tenía que gerenciar, de poner en conocimiento de la gente estas situaciones. El poder y la influencia que tuvo en el gobierno realmente fue descollante, porque quien logra la destitución de un procurador general del Estado, que es una alta autoridad de la justicia del sistema constitucional boliviano, cuando lo están investigando a él mismo por investigaciones propias de su ministerio, finalmente logró la destitución y se granjeó impunidad durante 8 meses hasta que el FBI, la justicia del extranjero, tuvo que esclarecer el caso. Recién es que le concluyó esa impunidad que había logrado granjearse entre los casos investigados y el caso de gases lacrimógenos. Entonces, ¿usted considera que sí era un hombre poderoso? ¿Usted cree que quien mandaba en el gobierno era él o era Yanine Áñez? No, sin duda alguna, la firma constitucional para ejercer el mando es la de la presidenta constitucional, y él ejercía función de ministro. Ahora, que la presidenta haya dado oídos a las sugerencias, recomendaciones y pedidos de ella, bueno, eso ya es un resorte de cada autoridad, pero obviamente la presidenta era la presidenta y el ministro era el ministro. Pero por el poder que ejercía, digo yo. En el caso concreto, lograr la destitución de un procurador y luego de ello reconocerlo, haciendo mofa de ello, porque indicó que había puesto su granito de arena, es realmente un derroche de arrogancia, ¿no? Y ahora el tiempo da la razón, ¿no? El ejercicio del poder es provisional y toda autoridad, toda persona, todo ciudadano que tenga el privilegio de servir a sus conciudadanos tiene que ejercerlo con respeto a la Constitución, a las leyes y a las demás autoridades del Estado boliviano. Vamos a recordar en este momento cómo fue que el exministro Arturo Murillo pedía la destitución, pedía la renuncia en realidad del Tata Quispe. Y lo mejor es cuando uno comete un delito, a veces sin querer, puede ser, él en su afán de trabajar seguramente, pero él sabía claramente que no lo podía hacer, lo hizo y esto le va a acarrear problemas. Yo creo que lo mejor que puede hacer es dar un paso a un costado. Me apena mucho, es un hombre valioso, pero no podemos descuidarnos en estas cosas, no podemos cometer esos errores que también son delitos, y la presidenta es muy dura en estos casos. Hace unas 2 o 3 semanas atrás, un viceministro estaba bebiendo, rompiendo la cuarentena en la noche, en una casa particular, no estaba en la calle, nada,
igual se le pidió su renuncia y fue destituido. Este es un tema delicado y me apena porque en lo personal Rafael Quispe es amigo, pero en el tema del respeto a la ley y del manejo de la ley. Bueno, don Tata Quispe decía que era su amigo. Hemos estado en el Parlamento 5 años, era mi amigo. A esa decisión o esa sugerencia que dijo que yo debo denunciar porque supuestamente cometí un delito, yo les respondí que no voy a denunciar. Y le dije que debería destituirme de mi cargo, debería ser la presidenta. Yo fui y salí en ese momento. La pregunta que hacía si mandaban o gobernaba el país, yo no lo creo así. Sí, la presidenta hacía caso a algunas cosas, tal vez por mucha influencia que tenían o porque creía en el señor exministro, pero yo creo que no gobernaba el país. Yo creo que intentó sacó al procurador por intereses propios, porque si evidentemente él hubiera querido gobernar el país con la dureza, con gente que delinquía, hubiera hecho, no lo hizo. Él ha hablado con la presidenta para hacer un lado al procurador, porque con el procurador teníamos un plan del tema del fondo indígena. Visitado a su despacho, hicimos la conferencia juntos, dijimos que tiene que investigarse. Quien ha obstruido estimo que es el señor exministro de gobierno, porque así se ha visto, porque no le convenía seguir investigando como director del fondo indígena a los responsables del fondo indígena. Por eso es que el primer error pide mi destitución, pero la señora presidenta no se animó a destituirme y después de un mes dejó el cargo, hermana Jimena. Ahora, Tata, yo recuerdo que en su momento el Malcu decía que usted le tenía miedo a Arturo Murillo y le decía que no le tenga miedo. ¿Cómo fue eso? ¿En algún momento usted le tuvo miedo a Arturo Murillo? Miedo no, nunca. Por eso, si puede revisar, el único, cuando era diputado incluso le dije, el único que le he dicho al señor Murillo que es un mostrenco, que primero debía ir al cuartel, así dije cuando pidió mi destitución, primero que vaya al cuartel y pide mi destitución. Nadie, parece que más bien los demás le tuvieran miedo. Yo no miedo a nadie, he estado siempre adelante. Nunca he tenido miedo a Murillo, siempre lo he dicho en las casas, podía haber tenido miedo por las cosas sucias que podía haber hecho, eso sí, pero miedo no, nunca he tenido, hermana Jimena. Ahora, procurador, ¿a usted le correspondía investigar, por ejemplo, la denuncia que se hizo sobre el tema de las armas no letales o no le correspondía? Claro que sí. El artículo 229 de la Constitución le da el mandato a la Procuraduría General del Estado de defender los intereses del Estado boliviano y de Bolivia, de manera que sin duda alguna todo caso de afectación a intereses patrimoniales, económicos, de caso de corrupción, son de competencia de la Procuraduría General del Estado, y a su ley 064 le otorga amplísimas facultades para ejercer esos roles. Entre uno de ellos, emitir los dictámenes los requerimientos procuradoriales, donde ninguna autoridad de ningún rango y jerarquía puede negar o obstaculizar la recabación de información. En ese sentido, se cursó 2 requerimientos procuradoriales simultáneos, uno al Ministerio de Defensa y otro al Ministerio de Gobierno, en la investigación de este caso de gases lacrimógenos. El Ministerio de Defensa contesta y presenta toda una carpeta Cóndor con los papeles de la contratación. El Ministerio de Gobierno, hasta la fecha de mi destitución, 17 de septiembre del 2020, no presentó un solo papel de descargo. Es una prueba evidente de la obstaculización de la justicia, que finalmente se concretó, porque ni bien asume la nueva autoridad interventora, el nuevo procurador, sin ningún rubor, declara ante los medios de comunicación de que se suspendía la investigación de caso gases lacrimógenos. Entonces usted sí inició la investigación, porque estábamos escuchando hace instantes una entrevista que dio Arturo Murillo, donde dice que él presentó toda la documentación. ¿No la presentó entonces? Porque la gente se queja de que la justicia boliviana no actuó y tuvo que ser la justicia norteamericana la que actúe. Finalmente todas las investigaciones de instituciones del Estado confluyen en el Tribunal de Justicia. Entonces, no sé, tendría que estar refiriéndose
a la presentación ante el juzgado. Sin embargo, la Procuraduría tenía su propia investigación y cuando concluye una investigación, recién presenta un dictamen final de conclusiones, como se lo hizo en el caso de respiradores españoles. La Procuraduría General del Estado concluyó una amplia investigación e identificó 13 personas, funcionarios, exfuncionarios y particulares, con responsabilidades específicas que se ha presentado ante el juzgado que conoce el caso de respiradores españoles. Pero sí, en un criterio personal, debe investigarse, debe sancionarse a todos los que se roban del país, de Bolivia, sean de la derecha, izquierda, indígenas, oriente, occidente, se debe investigar. Por lo tanto, la justicia tarda, pero llega. Yo espero esa situación y espero pues que el gobierno actúe con transparencia y después que cumpla su condena el señor Murillo, lo extradite para que cumpla y para que pague los otros delitos que ha cometido en el país, hermana Jimena. Ahora, doctor José María Cabrera, tomando en cuenta que era ministro del gobierno de Yanine Áñez y como usted ha sido procurador, conoce las normas, ¿estaría de alguna manera involucrada Yanine Áñez con esto, tomando en cuenta el rango? ¿Ella tenía que haber sabido, debió haber sido tal vez más cuidadosa con esto o no tiene por qué haber estado enterada de él? De los papeles que hasta el 17 de septiembre del pasado año 2020 tuve el manejo y el conocimiento, no había ninguna intervención, ninguna comunicación, ¿no? Ningún dato de alguna reunión sobre el tema de gases lacrimógenos entre el ministro gobierno o el de defensa con la presidenta constitucional del Estado. De manera que hasta el momento que se interrumpió y se abortó esa investigación de la Procuraduría General del Estado no había ningún elemento. Y si me permitís, Jimena, tomo la palabra del Tata Quispe con esta precisión muy importante, que los actos de corrupción que tanto daño hacen al país, a la democracia, en realidad no tienen partido político ni ideología, sea de centro, de derecha o de izquierda. Las personas que han cometido actos de corrupción le causan grave daño al país y esperemos de que la justicia no actúe en Bolivia politizada, ¿no? Sino que sea una justicia que deba actuar de manera independiente y estrictamente como establece la Constitución y las leyes, sin politizar la misma. Cuando se politizan los asuntos de corrupción, finalmente se empantanan y nunca avanzan. Entonces no puede ser que hayamos empezado en Bolivia antes esta investigación y el FBI nos haya adelantado en un 2x3. Claro, es que se actúa sin política y se hace un trabajo mucho más eficiente que cuando se politizan los asuntos. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.